Pues Hola, cuando ¿qué tal? quieras, Ione. Vale, vale, pues, vale, pues sí, venga. Pues la idea era volver a explicar un poco el encaje entre el proyecto de TechState o nuestra nueva marca y Construmat y FIRA Barcelona. Bueno, los que estamos conectados, todos conocéis FIRA Barcelona, conocéis Construmat, conocéis que es uno de los eventos de FIRA de Barcelona. Y para explicar TechState, bueno, a mí siempre me gusta decir que, salvando las distancias, TechState es a Construmat lo que el Foria for Now es al Mobile World Congress, ¿no? Es nuestra nueva marca que capitaliza toda la innovación del sector de la construcción. Y cuando digo toda la innovación del sector de la construcción, me refiero a toda la transversalidad del sector de la construcción, a toda la cadena de valor que nosotros agrupamos en 4 subsectores, que son el diseño, la construcción, la gestión del activo inmobiliario y el facility management. Decir que este punto para nosotros sí que es muy importante, entender que la construcción ya no funciona como silos aislados, el tener esta visión 360 grados creemos que es un cambio de paradigma y creemos que es uno de los elementos estratégicos que nos diferencian. Y otro tema importante para nosotros es la transformación digital en el sector, que es algo de lo que hablaremos más adelante con los profesionales que nos acompañáis hoy, y que por eso nuestra nueva marca está orientada a los perfiles más innovadores, que son las startups, los responsables de innovación y los inversores principalmente, con el objetivo de ofrecer herramientas para que puedan dar respuesta a los retos del futuro del sector, de manera que también se pueda impactar positivamente tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Y ahora sí, si os parece, doy paso a Cristian, que profundizará un pelín más en la propuesta de valor de TechState. Perfecto, Ione. Pues empiezo si queréis por comentaros un poco el contexto en el que nace el proyecto, aunque ya lo ha anticipado un pelín Ione por encima. Básicamente el Construmat se encuentra que, sobre todo antes de que estallase la pandemia, ¿no? Los sectores de la construcción y de inmobiliario estaban empezando a verse sometidos a un contexto de transformación profunda, sobre todo impactado por la digitalización, cosa que ya había pasado previamente para los sectores del retail y del mundo de los servicios financieros, y que ya estaba llegando un poco el momento de pasar por ese proceso de transformación, tanto para el mundo de la construcción como el inmobiliario. Y en ese sentido, pues se plantean un poco, dentro de este contexto, que por supuesto va a generar una serie de oportunidades y amenazas para los clientes tradicionales del Construmat, pues crear esta entidad, ¿no? Entonces, la entidad nace con una doble misión. Si queréis, por un lado, una misión más informativa o de generación de conocimiento, y por otro lado, una misión que tiene que ver más con ser facilitador dentro del ecosistema. La primera misión, pues al final se aterriza, por un lado, en ser capaces de identificar soluciones que existan en el mercado, muchas veces ofrecidas por startups, que puedan ser de interés o que puedan tener un impacto potencial relevante para cualquier compañía que hubiera sido tradicionalmente cliente del Construmat, tanto a efectos de generación de negocio potencial como de trabajo de la eficiencia. Y una de nuestras misiones es ir identificando esas soluciones y ser capaz de ponerlas en conocimiento de nuestro ecosistema. Y luego otra segunda labor también de gestión de conocimiento, que tiene que ver con ir interpretando todos los cambios que se van produciendo, intentar simplificarlos, porque al final es complejo analizar el contexto, y entregarlos de una manera muy fácil de digerir también a nuestro ecosistema, para que con esos inputs pues les podamos apoyar un poco en sus procesos de transformación estratégica, desarrollo de hojas de ruta, etcétera, para navegar este nuevo contexto, ¿no? Esa es un poco, como os comentaba, la misión más informativa. La segunda misión, que tiene que ver más con facilitación, pues se aterriza primero en identificar cuáles son los que creemos que son los retos principales que están enfrentando o que tienen que enfrentar las organizaciones para tener una buena performance dentro de este contexto, identificar esos retos primero. Segundo, identificar a los agentes clave que van a ayudar a desarrollar las soluciones para dar respuesta a esos retos. Los agentes clave de la innovación
del sector en España y en un sector geográfico un poco más ampliado también. Y tercero, generar momentos para que estos agentes puedan interactuar entre ellos, ¿no? Y facilitar un poco el desarrollo por su parte de, pues, de este tipo de soluciones, ¿no? Nuestra misión la llevamos a cabo orientándonos a 3 tipos de targets muy específicos que al final son dentro del sector privado los grandes responsables de que las innovaciones tengan lugar. Por un lado, las startups que están justamente centradas en desarrollar este tipo de soluciones de manera muy ágil, muy rápida, para dar respuesta a los retos, donde intentamos ayudarles a encontrar oportunidades de venta, a impulsar sus procesos de levantamiento de fondos o incluso a emprender iniciativas de innovación abierta con otras organizaciones, y aquí entro un poco en el segundo target. El segundo target sería cualquier organización que tenga voluntad de innovar, que comprenda que es clave para su ventaja competitiva a diferentes niveles, tanto simplemente porque quiere estar un poco al día de qué es lo que está pasando, o de una manera, si queréis, más participativa, porque quiere juntarse con startups para empezar a desarrollar iniciativas que en definitiva le permitan aprovecharse de la agilidad de estos vehículos para desarrollar soluciones con un time to market mucho más limitado, ¿no? Mucho más corto, mucho más rápido. Y en tercer lugar, pues la tercera pieza que completa el triángulo, que son los inversores, ¿no? Que todos aquellos inversores que estén buscando targets dentro de estos sectores, que estén desarrollando innovaciones, donde les ayudamos tanto en identificar estos targets como en empezar a construir relaciones con los interlocutores clave de estas startups, como en general, en definitiva, acelerar sus procesos de inversión en el sector, ¿no? Y esto, por último, para finalizar, lo estamos vehiculando con una propuesta de valor que tenemos articulada en 2 partes. Por un lado, somos un poco una plataforma que pretende difundir, para cumplir con esta labor más de conocimiento, pues toda una serie de contenidos que consideramos que son relevantes, interesantes para que el ecosistema sea impactado por ellos, ¿no? Y esto lo hacemos a través tanto de nuestras redes sociales como de nuestra newsletter, que son 2 instrumentos que os animo, si os interesa la innovación en el sector, pues o bien a seguirnos en redes sociales o bien a suscribirnos a nuestra newsletter. Y hacemos tanto una selección de contenidos de terceros como también desarrollo de contenidos propios que, en base a estar expuestos a todas estas innovaciones, pues consideramos que ayudan un poco a navegar estas aguas, ¿no? Y la segunda manera de aterrizar la propuesta de valor, pues al final es la organización de eventos de todo tipo, virtuales como podría ser este, o físicos, de los cuales el más relevante tendrá lugar, el próximo 29 de noviembre dentro del Construmat, dentro de la celebración del Construmat. Básicamente estamos trabajando ya en reunir a los speakers que consideramos que tienen más que decir en este nuevo contexto, por un lado. Por otro lado, también todas estas startups que tenemos identificadas que tienen soluciones de alto interés para el sector, pues también en preparar una exposición donde se las pueda ver, se pueda interactuar con ellas, etc. Y en línea, como os comentaba, con también ayudar a la facilitación, no solamente poner a la gente o atraer a la gente al evento, sino también ayudarles a interactuar, pues también toda una serie de sesiones que queremos organizar de mentoring, workshops, etcétera, donde podamos juntarles y ayudarles un poco entre todos, pues a conversar alrededor de estos retos, ¿no? Hasta aquí un poco la explicación de TechState como marca de innovación, como os comentaba yo en el Construmat, y os dejo ahora con Mireia, que os hablará un poquito más de Innomats. Estás en silencio, Mireia, creo. Sí, perdón. Innomats, para los que no nos conozcáis, somos el hub de innovación para el sector del real estate. Tenemos un objetivo muy claro, que es impulsar la innovación y acelerar la evolución del sector para ofrecer a las personas servicios y productos de valor que nos permitan seguir siendo relevantes en el futuro. Nuestra representación de una forma muy clara sería esta. Por una parte, tenemos empresas tanto inmobiliarias como empresas relacionadas con el sector inmobiliario, y por otro lado tenemos startups, básicamente startups PropTech. Actuamos como nexo de unión entre estos 2 actores. Y también a nuestro alrededor somos un hub eminentemente colaborativo y, por tanto, nos apoyamos en asociaciones, instituciones públicas, instituciones educativas, expertos del sector. Y lo que intentamos es que haya el máximo intercambio de valor entre estas empresas y estas startups. Al final, estas empresas, dijéramos, tradicionales o los incumbentes, pueden proporcionar a las startups experiencia en el sector, cartera de clientes, network,
recursos, en algunos casos inversión, nuevas conexiones. Y las startups pues tienen, como todos conocemos, trabajan con nuevas tecnologías, exploran nuevos modelos de negocio, tienen una velocidad y agilidad que las distingue, las diferencia de una empresa tradicional, y una nueva cultura y energía que en muchos casos pues, es muy valiosa para las compañías. Actualmente, las empresas que forman parte del Hub son las que veis aquí: Amat, Massifill, Bourgeois, Arnal, Forcadell, Ancitu y TAG. Tenemos startups como PropCrowd, Trioteca, Emerald, Lokify, Aquiles, Rimbo, Kasiki, Cleverea, Highguess, PropTex o Click4Rent. Y como comentábamos antes, pues nos apoyamos en una red de partners importante, como puede ser pues también en este caso TechState, Construmat, con los que buscamos vías de colaboración para poder pues generar más impacto en el sector. El informe que os presentaremos hoy es fruto de una sesión de trabajo que tuvimos el placer de compartir con 9 profesionales del sector el pasado 22 de abril, y en el que pues intercambiamos conocimiento, experiencia, inquietudes sobre el futuro del real estate. Habíamos identificado previamente 6 retos sobre los que trabajar, y en este informe hemos trabajado 3 de estos 6 retos. El informe lo podéis descargar tanto en la web de TechState como en la web de Innomas. Y bueno, creemos que realmente puede ser de valor para todos los participantes que estáis hoy aquí. Pasamos, en estos 3 retos que hemos analizado en este informe, son los 3 retos de los cuales también hablaremos a continuación y por tanto solo los enumero. El primero es el de sostenibilidad, el segundo es el impacto que ha tenido el COVID en nuestro sector, y el tercero, toda la parte de industrialización y automatización relacionada. Vale. Pues ahora sí, sin más, pasamos a la mesa de debate. Ione, cuando... Sí. Gracias, Mireia. Pues sí, lo que haremos será cada uno de nosotros, tanto Mireia como Cristian como yo misma, vamos a presentar cada uno de estos bloques, ¿vale? Haremos una breve introducción. Y antes de empezar con estos 3 grandes retos, bueno, presentaros a los profesionales que nos acompañan en la sesión y que, como os ha explicado Mireia, han sido los que nos han ayudado gracias a la experiencia, a su experiencia, a sus aportaciones en la anterior sesión de trabajo, a poder redactar este informe, ¿no? Que es el primero que hacemos pues, en colaboración con Innomat, y seguro que podremos hacer muchos más. Únicamente antes de empezar, deciros que también por motivos de agenda, tanto Javier, Coco y Carlos finalmente no han podido asistir, que también nos acompañaron en la jornada de trabajo, y si os parece, siguiendo un poco el orden de izquierda a derecha, pues iremos presentando a los profesionales que nos acompañan de izquierda a derecha. ¿Vale? En primer lugar, Álvaro de Ansorena es licenciado en Administración de Empresas, máster en Management por ESADE, máster en International Management por la Universidad Católica de Lubán. Tiene experiencia en el sector inmobiliario y antes de incorporarse al Grupo LAR ocupó diferentes cargos en Unibail Rodamco Westfield. Dentro del Grupo LAR también ha desempeñado funciones en el departamento de Asset Management, y desde 2019 es el director de inversiones de retail en el Grupo LAR. Muy bien, pues Alfredo Díaz Araque, profesional de referencia en el sector del PropTech. Él tiene más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, en diferentes áreas. Actualmente es consultor de PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Es autor del blog Spanish PropTech y también del podcast, del cual me declaro fan y os recomiendo a todos, que seguro que muchos de vosotros ya lo escucháis. Y además es presidente del Real Estate Club del Instituto de Empresa. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, buenas tardes. Hola.
Bueno, seguimos con Ignasi. Ignasi Clariana es ingeniero de caminos y programa de dirección general en IES. Actualmente es el director de expansión, energía y sostenibilidad en Surigué, una empresa de construcción y servicios con más de 4.000 trabajadores de ámbito nacional. Ignasi cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de la construcción e infraestructuras y ha desempeñado responsabilidades tanto técnicas como gerenciales en diferentes tipos de empresas del sector. Hola Ignasi y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Pues seguimos con Laia. Laia Aguilera actualmente es miembro del Consejo de Administración de Manusa. Manusa, para los que no lo conocéis, es una empresa dedicada al diseño, fabricación, instalación y servicio postventa de puertas automáticas y controles de acceso para personas. Su interés y dedicación principal está en las áreas de innovación y digitalización, así como en todos aquellos aspectos relacionados con la experiencia de usuario. Y además de su cargo en Manusa, es miembro de la Junta Directiva de AMEC y también de la Junta Directiva de la Mutua de Terrassa. Bienvenida, Laia, y gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mireia. Un placer. Bien, pues seguimos con Marc. Marc Turren es licenciado en Derecho y abogado, graduado en Estudios Inmobiliarios y de la Construcción y máster en Dirección Urbanística e Inmobiliaria, entre otros programas. Desde hace más de 10 años es el director general de la Asociació de Promotors y Constructors d'Edificis de Cataluña y es también el director del máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias Innovadoras de la UPC, de la Politécnica de Cataluña. Y además también es profesor habitual en diferentes universidades y conferenciante en jornadas de ámbito sectorial. Bienvenido también, Marc. Encantado de estar aquí. Muy bien. Y por último, Rubén Velasco. Rubén es gerente de estrategia y gestión de conocimiento en SACIR, empresa dedicada a la construcción, gestión de infraestructuras y sector inmobiliario. SACIR está presente en más de 20 países, en los 5 continentes, en los que desarrollan proyectos innovadores de alto valor. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues gracias, Mireia. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Y bueno, entramos ya un poco en materia. En la jornada de trabajo estuvimos debatiendo sobre estos 3 retos que ya os ha avanzado Mireia y en los que entraremos más en detalle ahora. Yo empezaré presentándoos el primero, la creciente preocupación por la sostenibilidad. Mireia presentará el impacto del COVID y Cristian el tercer reto de industrialización y automatización. También solo recordar que podéis hacer preguntas durante todo el debate y que, bueno, al final pues podrán los expertos o nosotros podremos responder todas. ¿Vale? Entonces, el primer reto, el reto de la sostenibilidad, que, bueno, que como sabemos es una realidad del sector, es una realidad de las empresas y de todos los profesionales. Además, en la actualidad es un factor más a tener en cuenta por parte de los consumidores en sus decisiones de compra y, como sabéis, también se está incluyendo cada vez con más contundencia en la agenda política. Esto, de alguna manera, nos confirma que es algo que por fin ha llegado para quedarse, ¿no? Este gran reto para el sector de la construcción, que es uno de los que más emisiones de CO2 y más residuos genera, está muy vinculado también, en mi opinión, con el tercero que os presentaremos, el de la industrialización y la automatización. Porque, en mi opinión, la transformación digital del sector debe tener como objetivo el conseguir ser más responsables con el medio ambiente. En definitiva, creo que la innovación debería ser la clave para acelerar esta transformación hacia la descarbonización del sector. En la sesión de trabajo se detectaron algunos problemas, ¿no? Algunos impedimentos sobre, por ejemplo, se expusieron dudas sobre si a la práctica los usuarios pagarían más porque sus viviendas fueran más sostenibles y eficientes. Se discutió sobre si realmente era un criterio suficientemente incentivado por la contratación pública y si estaba arraigado en las agendas estratégicas de la alta dirección
de las compañías del sector. También se apuntó a que la falta de digitalización en el sector podría ser una de las causas que limitaban las posibilidades para aumentar la eficiencia, pero también se habló de oportunidades, ¿no? De oportunidades que se vieron en cuanto a sostenibilidad, a implementar la sostenibilidad, y se destacó durante la sesión de trabajo que existen quick wins que se pueden accionar de manera sencilla por parte de la administración. También se detectó una oportunidad para poder optimizar la gestión de residuos, huyendo un poco de la lógica lineal y evolucionando hacia una lógica pues mucho más circular. Y se puso sobre la mesa el beneficio que podía traer la optimización de la parte operacional mediante tecnologías digitales. Dicho esto, un poco para poner en contexto el reto de la sostenibilidad, y para dejar ya hablar a los expertos, y que tenemos algunas preguntas para vosotros. Empezaría con Álvaro, si te parece, Álvaro. Nos gustaría preguntarte en qué medida consideras que la sostenibilidad es un elemento relevante para vuestros inversores a la hora de escoger y también de poder mantener sus inversiones. Y, bueno, en definitiva, ¿cómo veis que esto se impacta ¿no? en el día a día? Sí, hola, ¿qué tal? Pues a ver, por nuestra parte y por parte de Grupo LAR, para que los que no lo conozcáis, es una empresa española con una larga historia de 50 años ya, y tenemos varias áreas de negocio. Digamos que somos inversores, promotores y gestores, ¿vale?, de activos inmobiliarios, y es verdad que en todas las áreas de negocio en las que estamos, que principalmente son residencial, logístico y centros comerciales, el tema de la sostenibilidad es un punto súper importante. Yo diría que desde lo que es el desarrollo de los edificios hasta, sobre todo también en lo que es la gestión, hemos visto en los últimos años una evolución increíble, ¿no? Entonces, en lo que, sobre todo en la parte de la gestión, yo en la última vez que estuvimos hablando, recuerdo que comenté que sobre el tema de lo que es la evolución hemos visto muchísima más evolución en la captación de lo que es información, de lo que es datos, en lo que es los consumos, la gestión de los residuos y tal. Entonces, esto es algo que se valora muchísimo, ¿no?, en la gestión. Y luego, a nivel de centros comerciales también, estamos viendo, nosotros gestionamos también el vehículo para LAR España Real Estate Socimi, que me imagino que algunos conoceréis, y el interés por parte de los inversores está siendo, es público, se puede ver en nuestro último informe de sostenibilidad, y que cada vez es más extenso y cada vez va más al detalle, y los inversores cada vez nos piden muchísimo más información. Entonces, para los inversores es verdad que es un punto fundamental y que atrae muchísima inversión. Incluso recientemente, me imagino que todos los conoceréis, pero recientemente creo que fue el CEO de BlackRock o Blackstone, no me acuerdo cuál, que públicamente dijo que las principales inversiones iban a estar solo en vehículos que fomentaran la responsabilidad social corporativa y el cuidado con el medio ambiente. Entonces, es muy macro lo que estoy diciendo, no quiero entrar en específico, ¿vale? Pero recalcar que efectivamente es muy importante para el inversor respecto a hace 5 años, por ejemplo. Genial. Pues mil gracias, Álvaro, por tu respuesta y tus aportaciones. Y ahora, si te parece, Ignasi, por ver también el punto de vista más de la parte de una compañía constructora y de servicios, ¿no?, como puede ser Surigue, nos gustaría preguntarte en qué medida la sostenibilidad es
estratégica, es una prioridad estratégica para grandes compañías constructoras y de infraestructuras, ¿no? ¿En qué medida? Pues al 100%. Es decir, yo creo que ya estamos en un estado, digamos, del debate en el que no se plantea si esto es una opción o si es rentable. Yo creo que esto ya está superado. Yo creo que ahora estamos todos muy ocupados en el cómo, ¿no? En el cómo podemos integrar la sostenibilidad en nuestros valores, en nuestra cultura, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que siempre está pues, las dos caras de la misma moneda que se retroalimentan, ¿no? La interna y la externa en una empresa, y en ambas impacta el tema de la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, la cara interna, al final, una empresa, pues como Sorige, como cualquier otra, pues es una organización de personas, ¿no? Cada uno pues con nuestra vida pues profesional, pero también familiar, personal, y en tanto que, pues que la organización de personas, pues entre todos nos sentimos responsables de reequilibrar lo que hemos desequilibrado un poco entre todos, ¿no? Entonces, hace muchos años pues, que venimos trabajando en muchas empresas en temas de reutilización, reciclaje, evidentemente invirtiendo en eficiencia pues, energética en nuestros centros de producción y a consumir energías limpias, ¿no? Tomándonos muy en serio pues, otra vertiente de la sostenibilidad, que es la social, pues aplicando mucho retorno, pues, por ejemplo, a políticas de educación, sectores con riesgo de exclusión, desde luego también políticas de igualdad, de género, o sea, todo eso es sostenibilidad para nosotros también, ¿no? Y eso es lo que intentamos integrar. Y en Sorige incluso llevamos tiempo tratando de medir la materialización, más allá de que es evidente de que la factura de la luz te baja o de que tienes un impacto positivo de marca, pues estamos intentando captar cosas muy interesantes en términos, por ejemplo, de la felicidad del empleado o del sentimiento de pertenencia, ¿no? Cosas así que realmente, pues eso, es lo que conforma esa cultura que, como decía, ¿no? Se refleja luego hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, ¿qué quiero decir? Pues en nuestras actividades y en nuestros modelos de negocio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo, y hablo en general en el sector, ¿no? Hace por lo menos 10 años, que es cuando nos enfrentamos a la gran crisis, ahí es donde realmente el sector se transformó, ¿no? Y yo creo que después de una contracción del mercado de más del 80% y sin rescates ni demasiadas ayudas, ¿no? No creo que haya muchos sectores que lo puedan contar, pues yo creo que las empresas salimos desde luego más resilientes, más creativas, más innovadoras. Y cuando nos han hablado ahora de transformación digital o de transición ecológica o ha venido el COVID, pues creo que nos ha pillado bastante ya más en movimiento, ¿no? Entonces, la sostenibilidad para nosotros desde el primer momento la hemos entendido como una oportunidad, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Y fijaros que van saliendo pues ya muchísimos ejemplos en los que muchas empresas estamos metidos, ¿no? Creo que hemos sido protagonistas de la revolución de las energías renovables, ¿no? Con un desarrollo tecnológico que al final pues, las ha hecho viables. Lo mismo podría decir pues, de la movilidad sostenible, de la agenda urbana. O sea, y ahora, por ejemplo, somos muy proactivos desde el sector en el desarrollo pues, normativo, técnico o incluso modelos financieros para lo que ya es un presente y un futuro pues, muy prometedor, que es el de la rehabilitación de edificios, la valorización energética de edificios. En definitiva, bueno, y hablaremos de construcción industrializada, que ni os cuento, ¿no? Esto va a ser pues, un cambio de paradigma pues, muy grande y que todo eso redunda en la sostenibilidad. Por tanto, la sostenibilidad como oportunidad es obvio, ¿no? O sea, al final se están creando nuevos modelos de negocio. Y en tu opinión, bueno, has mencionado muchos, pero ¿cuáles crees que son los principales retos a los que se puede enfrentar la construcción? En el camino un poco para, bueno, de la descarbonización, de reducir residuos, etcétera, etcétera. Bueno, retos al final de la descarbonización o en general de la transición pues ecológica. Bueno, yo siempre digo que la mejor manera que puede contribuir una empresa a la sostenibilidad económica, social, etcétera, es crecer de una forma responsable. Bueno, en Sorige tenemos nuestro lema de plan estratégico es crecer haciendo crecer, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final tenemos que asumir todos esos retos, pero manteniendo nuestra productividad, nuestra competitividad, en definitiva, siendo rentables, siendo viables, y ese es un gran reto, porque yo creo que eso solo se consigue
haciendo algo que a veces es complicado, que es invirtiendo recursos en las áreas de la compañía que se dedican a la gestión de ese cambio, ¿no? Y que por lo tanto pues, se pueda un poco levantar un poco la vista y mirar un poquito más allá de lo que es el día a día. Y eso a veces no es fácil y ese es un reto importante. No es fácil, pero bueno, está claro que es posible y que es el camino, ¿no? De hecho, el único camino que tenemos. Creo que sí. Pues muchas gracias a Álvaro y Ignasi. Y Mireia, si te parece, te doy paso para que puedas introducir el segundo bloque. Estás en mute. Hablando del impacto del COVID, pues bueno, es evidente y no hace falta, dijéramos, poner sobre la mesa que lo que nos ha pasado y seguramente lo que nos seguirá pasando durante aún unos meses, ¿no? Pues ha tenido una importancia relevante en la forma de gestionar los espacios, en la forma de experimentar estos espacios, tanto en los espacios de vida como en los espacios de trabajo, ¿no? A nivel de amenazas, pues quizá los dos grandes espacios más que han sido más impactados, pues ha sido todo el tema de espacios de trabajo, todo el tema de oficinas, ¿no? Y también todo el tema de locales comerciales, que la aceleración del e-commerce pues ha hecho que muchos de estos locales comerciales pues ahora mismo se encuentren vacíos, ¿no? Como mínimo infrautilizados. Hemos detectado algunas oportunidades que quedan reflejadas en el informe, como repensar estos espacios habitables y de oficinas, así como las infraestructuras logísticas y de servicios asociados, consolidar una transformación que ya había empezado, ¿no? Como comentaba Ignasi, al final esto nos ha pillado en movimiento, por suerte, y entonces pues el sector de la construcción ya había empezado esta transformación, pero que ahora tenemos la oportunidad de consolidar, o oportunidades como, por ejemplo, lo que podría ser la flexibilización de la normativa para la utilización de estos locales comerciales con otros usos de los que tienen ahora, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Laia, como experta en todo el tema del acceso a estos edificios, si han percibido cambios en los requerimientos de los clientes, en los accesos a estos edificios, y si estos requerimientos, estos cambios han sido especialmente relevantes o más patentes en un tipo de edificios que en otros. Bueno, a ver, el tema del acceso, en el caso del COVID concreto, sí que ha habido un tipo de cambio, pero es muy específico por el momento COVID, ¿no? Han habido sectores que han estado totalmente parados, como los hoteles, como el retail, que han tenido que cerrar. Pero, por ejemplo, pues nosotros hemos notado mucho cambio en todo lo que es el sector sanitario, que, claro, han establecido unos protocolos de acceso muy vinculados a lo que sería la higiene. Quién puede entrar, quién no puede entrar, o después de haber pasado pues, por toda una serie de procesos de limpieza y desinfección, ¿no? De manos, etcétera, pues entonces le ha dado permiso. También hemos notado, evidentemente, pues toda la parte de control de aforos, ¿no? Entre lo que ha sido los supermercados, el sector alimentación, pues claro, se ha visto obligado en algún momento concreto en que el acceso, pues de pasar de un acceso libre al local comercial a ser un acceso restringido en función del aforo interno que había en aquel momento. O sea, estos han sido un poco los impactos más directos de lo que sería el COVID en los accesos. Yo, lo que si te parece, Mireia, me gustaría hablar un poquito de las tendencias en el tema de los accesos, porque ya que estamos hablando un poquito de retos, yo creo que estamos en un momento muy interesante de cambios en todos los sectores, en todos los usos de los productos, y en esto pues los accesos tampoco van a quedar ajenos. Hasta ahora los accesos pues eran pues bueno, un sitio de paso, está abierto o está cerrado y poco más. Y ahora pues ¿qué está pasando? Que los accesos se están personalizando,
según las necesidades de los propios usuarios o del uso del edificio. Entonces, aquí interviene, pues bueno, mucha tecnología. Vamos a ver un cambio importante en los accesos. Los accesos se van a convertir en como centros un poco neurálgicos, ¿no?, del edificio, donde va a haber mucha conectividad y mucha comunicación con diferentes elementos, como puede ser, pues, no sé, en un edificio de oficinas pueden ser los ascensores, en las viviendas pueden ser, pues, las puertas del parking. Aquí yo pienso que va a haber mucha personalización. El acceso tiene que ser un acceso universal, es decir, tiene que ser un acceso para todos, tanto la persona, o sea, una persona el repartidor, ¿no?, de un e-commerce, a una persona que está discapacitada físicamente, a cualquier persona puede acceder, pero tiene que ser un acceso, por un lado, según qué momento libre, pero por otro tiene que ser muy controlado. Tenemos que saber quién va a acceder o no al edificio, quién va a poder entrar y cuándo. Tiene que ser un acceso también muy seguro, es decir, que cualquier comercio tiene que estar con la tranquilidad de que pueden entrar las personas que quieran entrar, pero que por la noche aquello va a ser seguro, va a ser casi anti-hurtos, ¿no?, anti-robos. El sector residencial, por ejemplo, y el sector de los apartamentos turísticos, el coworking, el co-living. Va a haber una gestión muy importante de altas, de bajas de accesos, de dar permisos, y todo esto, pues bueno, va a conllevar toda una gestión muy importante de los accesos, que aquí pienso que es un reto interesante tanto para lo que es el propio habitante, como lo que conocemos como el presidente de una comunidad de vecinos, como el administrador de fincas, etcétera, para ver cómo hacemos todo este protocolo, ¿no?, en los edificios residenciales. Va a haber una integración también, pues bueno, de lo que serían iluminación, climatización. Todo esto puede ir muy ligado, muy vinculado al tema de la sostenibilidad, que hablábamos antes. Y por ejemplo, pues en aeropuertos, que son sitios públicos, pues los accesos se van a convertir también en un centro de alta seguridad. Es decir, no vamos a notar a lo mejor que pasamos por un acceso, pero vamos a estar bastante controlados. Luego entrará lo que puede ser ético o no, pero realmente va a haber mucho control. Entonces yo creo que, bueno, pues la tecnología va a impactar directamente en el control y la gestión de los accesos. Vamos a ver elementos como reconocimientos faciales, reconocimiento por voz y muchos tipos de tecnología de biometría. Y de hecho ya estamos pasando de lo que son las llaves físicas que conocemos para acceder a nuestras viviendas, a una puerta, pues al smartphone como llave universal y a softwares y plataformas de gestión. Yo creo que estamos en un momento de cambio, que el reto pues, es desarrollar este futuro inmediato y que además estamos empezando a convivir los usuarios digitales con los usuarios no digitales, con lo cual estamos en un momento pues híbrido. Muchas oportunidades, Laia, para una empresa como la vuestra, ¿no? Sobre todo. Creemos que sí, sí. Sí, seguro que sí. Alfredo, hemos hablado bastante últimamente de cómo va a ser estas oficinas del futuro, ¿no? Durante estos meses pues hemos sufrido un experimento de teletrabajo a la fuerza que cambiará el futuro del trabajo seguro y por tanto los espacios también en los que se trabajan, ¿no? A mí me gustaría, si nos puedes compartir tu visión de cómo ves tú este futuro de las oficinas. Pues, Mireia, lo que veo es un lío tremendo, porque ahora mismo lo que parecía que hace un año iba a ser de una manera, ha pasado un año y lo hemos cambiado, ¿no? Entonces, has dicho una de esas frases que ahora mismo son como muy grandilocuentes, pero que en cierta manera son realidad, que son ese gran experimento de teletrabajo
que hemos sufrido con la pandemia, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa también interesante aquí, es que las oficinas, yo creo que había sido dentro de los activos inmobiliarios, pues como ese animal que está en un ecosistema que no tiene depredadores y que siempre había crecido y sin ningún problema. Y se encuentra con que de repente viene una pandemia que nos manda a todos a trabajar a casa, que no es lo mismo que teletrabajar. Eso también hay que decirlo, es decir, que nos han mandado a trabajar a casa, ¿no? Es decir, que teletrabajar yo creo que es otra cosa y otras condiciones. Entonces, para poner un poco de cifras, porque siempre parece que es que somos mucha gente la que estamos teletrabajando, viendo datos del INE, se estimaba que a finales, o sea, en el momento de pico han sido como 3,5 millones de personas las que estaban teletrabajando y luego ya bajo en el último trimestre a 2,86 millones de personas, ¿no? Eso supone más o menos un 14,5%, ¿no? de la población activa, que está muy por debajo de lo que es la media europea, que está en un 21%. Entonces, es verdad que hay teletrabajo, estamos en ello, pero la sensación que yo tengo es que ahora mismo, pues como decía al principio, hay como un tutum revolutum, no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Y lo que está pasando es que los que trabajamos en oficina o que siempre estábamos, hemos empezado a ver un poco las bondades de teletrabajar, ¿no? O eso que hemos querido entender que era teletrabajar. De hecho, un estudio de McKinsey señala, hecho entre diciembre y enero de este año, señalaba que alrededor de más del 50% de los trabajadores en Estados Unidos ya lo que decían es que querían estar trabajando en remoto como mínimo 3 días a la semana. Es decir, empieza a haber un movimiento en favor del teletrabajo que parece que va a hacer un cambio de las oficinas. Pero, claro, eso es un movimiento que hablamos de la parte de vista, vamos a decirlo así, del usuario, ¿no? Vamos a ponerle al trabajador como usuario. Pero las empresas no todas están aceptando ese modelo, ¿no? Google ya está diciendo que para septiembre todos otra vez vuelta a la oficina. Luego tienes General Motors, que está estableciendo un sistema muy tailoring o muy acorde con cada necesidad del trabajador. Empresas como Dropbox o Salesforce están optando por un trabajo totalmente, lo que le llaman el virtual first, ¿no? Ir todo. Entonces, creo que hay ahora mismo una amalgama muy grande que no nos permite ver con claridad qué va a pasar. ¿Qué creo yo que puede ocurrir o cuál es lo que ocurrirá? Es que yo creo que acabará imponiéndose un modelo híbrido, ¿no? En el que estemos una parte en la oficina y otra parte teletrabajando, pero que en esta primera fase de vuelta vamos a volver, yo creo que a lo que habíamos vivido hasta ahora, ¿no? Dentro de las oficinas. ¿Por qué? Porque se necesita un cambio cultural dentro de las empresas, un cambio en el management, es decir, cuando hablas con directivos, a los directivos les gusta como los pastores tener el rebaño viéndolo y controlándolo, ¿no? Y no estamos acostumbrados, pero ojo, ni por la parte del trabajador ni por la parte del directivo a teletrabajar y a trabajar de otra manera totalmente diferente. Con lo cual yo creo que en todo esto que habrá, ya te digo, creo que iremos a un modelo híbrido y se va a imponer porque la gente lo está pidiendo y luego va a haber, y porque luego la lucha del talento va a imponer eso, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que decía el usuario, que ahora se empieza a escuchar, yo creo que más, que sería el trabajador, empieza a reclamar un poco más flexibilidad a la hora de trabajar y creo que eso será un diálogo que se va a tener que producir entre, digamos, empresas y trabajadores para poder hacerlo. Y ojo, que el teletrabajo no va a significar trabajar desde casa. Es que creo que se van a abrir o se van a aperturar como nuevos sitios para trabajar. Estará, pues eso, los trabajadores remotos, ¿no? Estos trabajadores que le llamaban los digital nomads, pero que creo que está excediendo ya lo que es el digital nomad. Y vemos como ciudades como Málaga, por ejemplo, están teniendo incrementos en este tipo de trabajadores, pero que también vamos a ver cómo, porque las condiciones en las que estamos en casa muchas veces no son las adecuadas para trabajar. Con lo cual, al final, hubs de oficinas deslocalizados creo que van a ser. Entonces, esto es lo que se llama un poco en el mundo de la aviación los hub and spoke, ¿no? Es decir, tú tienes una sede central que sean las oficinas donde vayamos a hacer trabajo colaborativo, a reunirnos, etcétera, y luego subsedes a lo largo de las ciudades que nos van a permitir poder trabajar y ir a un sitio que tengamos unas condiciones adecuadas para trabajar, ¿no? Pero creo que esto es un proceso, es decir, creo que como hemos vivido siempre muy rápido, creemos que esto se va a producir mañana y la sensación que yo tengo es que lo que vamos a tener es un proceso paulatino hacia un modelo híbrido. Pero bueno, y con esto me gustaría invitaros a leer lo que ocurrió con Yahoo en el 2013, cuando se incorporó la CEO que venía de Google, que quitó el teletrabajo directamente, y entonces me gustaría mucho os invito a que lo leáis para que veáis qué cosas se decían en ese momento, que creo que se parecen muchísimo a lo que estamos diciendo también ahora. Vale, pues hoy salía una noticia de Google, no sé si habéis leído todos, que
hablaba de que va a bajar el salario de las personas que teletrabajen y también en función del lugar desde donde teletrabajen. O sea que yo realmente estoy de acuerdo que hay un lío importante. Y además sabes también que hay muchos trabajadores dicen que serían de Google en el momento en que les obliguen a ir a las oficinas. Por eso te digo que vamos a tener ahí un tutum revolutum que vamos a ir viendo. A mí, si me permitís, me ha parecido curioso que los dos habéis hablado del término hibridación, que yo pensaba que era algo que teníamos cogido los de los eventos. O sea, yo eso lo había escuchado, ¿no? Eventos digitales, eventos físicos, y estamos ahí, los de las ferias y los eventos, intentando llegar a una hibridación, pero veo que esto ya se ha extendido, ¿no? Y ya todos hemos pillado la palabra, porque creo que lo que tiene de bueno es que permite esa flexibilidad que decíais, ¿no? Tanto para lo que comentaba Laia de usuarios digitales, usuarios físicos, y lo que comentabas tú también, Alfredo, la flexibilidad en usos, ¿no? De los espacios, y también la personalización o la individualización, ¿no? En general, que ya el café para todos pues quedó donde quedó, y ahora esto del ser híbridos parece que como que es una mancha de aceite que nos está cogiendo a todos. Sí, totalmente. Sí, yo creo que también, pero ya te digo, que de verdad, mirar lo de Yahoo en 2013, porque es que es como el día de la marmota. Fue muy criticada, porque claro, tenían teletrabajo todos, entonces fue muy criticada para volver, pero los argumentos que daba para la vuelta al trabajo, digamos que yo los estoy oyendo también actualmente. Pues lo leeremos, lo leeremos. Antes de dar paso a Cristian para entrar en el tercer bloque de la industrialización y automatización de la industria, de la construcción, simplemente hacer un apunte que antes Yone creo que ha nombrado que podíais hacernos llegar vuestras preguntas. Si lo pudierais hacer a través del chat de YouTube, ¿vale? Que así las vamos recogiendo y vemos un poco el tiempo que nos queda al final y a ver cómo lo podemos encajar. Pues, Cristian, cuando quieras. Muchas gracias, Mireia. Como comentaba Mireia, pasamos, si queréis, al tercer reto, que consiste en la industrialización y automatización de procesos en estos sectores. Empiezo, si queréis, un poco por matizar la terminología. Son dos procesos que están muy relacionados, que son incluso, si queréis, consecutivos. Entendemos industrialización como el proceso de pensar muy bien todos aquellos procesos que componen los modelos operativos, tanto de las compañías constructoras como de las gestoras inmobiliarias, en el sentido de pensarlos una vez y luego simplemente repetirlos de manera, o según se haya definido en ese modelo, ¿no? Y no estar cada vez que se tiene que realizar una operación, pues pensándola y realizándola, etcétera, ¿no? Sobre todo en entornos que tampoco son tan complejos o donde ocurren tantas cosas que no se puedan prever y que realmente sí permiten como ese diseño e implantación de modelos, ¿no? Y una vez ya están diseñados los procesos y en práctica, pues la segunda etapa es preguntarse, bueno, ¿y qué pasaría si apoyados en tecnología podemos conseguir que estos procesos se desarrollen de manera autónoma, ¿no? Entonces, como vemos un poco el reto en el sector, si uno, por ejemplo, compara los sectores de la construcción e inmobiliario con sectores que también pueden ser, por ejemplo, intensivos en mano de obra, como la restauración, ¿no? Pues encontramos en el mundo de la restauración, uno va a un Starbucks o va a un McDonald's y todo lo que ocurre de la misma manera, independientemente de a qué establecimiento uno se dirija, ¿no? Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, hace visitas de obra, donde se están llevando a cabo operaciones que son muy parecidas, pues los procesos son muy diversos, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras como interrogantes que se nos plantea. ¿Por qué en estos sectores, sobre todo os comento ahora ejemplos de construcción, se desarrollan de esta manera, ¿no? Una vez solucionada esa parte, pues por supuesto se puede llevar a cabo la implantación de toda una serie de tecnologías, como pueden ser robótica en obra, etcétera, pero es necesaria esa primera fase de desarrollo de modelos. En el sector inmobiliario lo que vemos es que la fase, si queréis, de estandarización de procesos sí está más avanzada, pero vemos muchísimo potencial en apalancarse en tecnologías para automatizar procesos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo comercial de venta de inmuebles, si lo comparamos con otros sectores, como por ejemplo la banca, vemos muchísimo recorrido para comercializar de una manera mucho más eficiente, mucho más apalancada en tecnología, online, etcétera.
Y cuando miramos, por ejemplo, también lo que es la gestión del inquilino, todo lo que es tanto gestión de cobro, gestión de los servicios que se pueden prestar, etcétera, pues también vemos muchas oportunidades, ¿no? Veréis mucho más detalle en el informe, pero por poner algunas de las ideas principales que salieron con respecto de las barreras que identificamos que están un poco impidiendo que se produzcan estos avances. Por un lado estaría una resistencia al cambio fortísima por parte de todos los agentes de estos sectores que tienen unos hábitos muy consolidados, ¿no? De llevar ya muchos años trabajando de una determinada manera, y entonces pues cuanto más consolidados están estos hábitos, más difícil es migrar de modelo, ¿no? Como os comento, ocurre de manera generalizada en todos los interlocutores que forman parte del proceso, y específicamente, por ejemplo, en la figura del arquitecto, según identificamos, pues porque es una figura que siempre es como muy defensora del valor patrimonial, cultural que tienen las obras o los proyectos, de manera que estén personalizados, que atiendan las problemáticas del encargo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad seguro que hay casuísticas que son las más frecuentes, como por ejemplo puede ser una vivienda de 100 metros cuadrados, que probablemente diseñando una vivienda de 100 metros cuadrados muy bien diseñada, puede satisfacer las necesidades de cualquier persona que utilice un producto inmobiliario de estas características, de la misma manera que puede ocurrir con el usuario de un teléfono móvil, ¿no? Otra de las problemáticas que identificamos tiene que ver específicamente en el mundo de la construcción con la manera en que se produce la financiación de los proyectos, ¿no? La financiación de los proyectos, para ir liberando nuevas cantidades desde los bancos, pues se tiene que, como probablemente sabréis, habilitar un programa de certificaciones que está 100% basado en la agregación de valor que se desarrolla sobre el solar, ¿no? sobre la obra in situ. Y muchos de los modelos que se proponen para industrialización tienen que ver con desarrollar componentes fuera de obra y luego transportarlos. Ese desarrollo de componentes ya requiere de unos desembolsos financieros importantes, entonces no casa, ¿no? El modelo financiero donde los desembolsos están sujetos a ir adicionando capas sobre la obra versus un modelo donde se están construyendo componentes fuera de la obra, pues habría que revisar esos modelos de financiación, ¿no? Otras dos problemáticas identificadas, por un lado la necesidad de una mucho mayor colaboración entre las diferentes figuras que forman parte del proceso, promotor, arquitecto, constructor, que a día de hoy pues trabajan de manera consecutiva cuando uno termina pasa el testigo al siguiente y no integrados. Y esto sobre todo porque no existe tampoco una serie de plataformas, presumiblemente digitales, que ahora se podrían desarrollar porque existe la tecnología, que podrían soportar toda esta colaboración in situ, ¿no? Por otro lado, por el lado, si queréis, positivo, por mencionar algunas de las oportunidades que vemos, por supuesto, los beneficios que se derivan de cualquier proceso de industrialización, se reducen los imprevistos, existe un mucho mayor control sobre la obra, mejores tiempos de ejecución, reducción de costes, reducción de errores, etc. Existe la posibilidad también de liberar tiempo de actividades más mecánicas, de menor valor añadido, donde las características que tienen pues, los seres humanos más diferenciales no se ponen en valor, que se podría liberar y se podría dedicar a actividades de mayor valor añadido. Ahora, por ejemplo, tenemos la gran oportunidad de los fondos Next Generation, que probablemente se podrían aprovechar para empujar todos estos procesos de industrialización y de automatización. Y por último, la propia oportunidad que existe de la falta, como os comentaba, de la existencia de estas plataformas que permitan que promotor, arquitecto, constructor interactúen, ¿no? Eso es en sí un potencial modelo de negocio, que de hecho ya tenemos identificadas algunas startups que están trabajando sobre ello, pero hay una oportunidad en quien dé con la piedra angular de construir la plataforma para que todos los agentes que hay alrededor del inmueble pues, puedan interactuar, ¿no? Como os comentaba, hasta aquí un poco la introducción del reto. Tenéis mucho más detalle en el informe y ahora, si os parece, pasamos a recoger un poco la opinión más directa de los expertos que nos han apoyado. En este caso queremos sobre todo tener la visión tanto del mundo inmobiliario como del mundo más de la construcción. Y dentro de la parte inmobiliaria, pues nos gustaría preguntar a Marc, en su experiencia, cuáles son las oportunidades o cuáles son los quick wins que consideras, Marc, que existen para industrializar y automatizar procesos, sobre todo en el mundo inmobiliario y de activos residenciales. Sí, efectivamente, algunos de ellos los apuntabas tú, Cristian, pero yo creo que todos se resumen en una frase, ¿no? Que sería el reto de dejar
de construir viviendas para empezar a fabricar viviendas, ¿no? Y esto quiere decir asumir el sector como una industria. Dividimos en muchos casos la industrialización en dos grupos, ¿no? La de componentes dentro de una obra o la industrialización completa, ¿no? Que sería el ciclo completo de industrialización. Pero sin duda alguna, respondiendo a tu pregunta, las ventajas y la oportunidad del momento es clarísima, ¿no? Por un lado, la reducción de imprevistos en obra, un mayor control en la ejecución, en los tiempos de ejecución, que esto sin duda alguna al final también redunda en reducción de costes financieros, reducción también de costes por economías de escala en algunos casos, aunque en muchos no es el objetivo, pero también por economías de escala se puede llegar a una reducción de estos costes. La mejora en la calidad de producto, yo creo que esto es fundamental, es decir, toda la calidad que podemos conseguir en una planta de fabricación es imposible que la podamos conseguir con un trabajo manual en obra. Pero también luego hay muchos otros aspectos vinculados y que yo creo que se tienen que poner también en valor. Por ejemplo, la potencial reducción de siniestralidad en el trabajo por el hecho de desarrollar esta ejecución en una planta de fabricación controlada versus la edificación tradicional en un solar. También la mejora de los estándares de igualdad de género. Yo creo que este también es un tema muy importante, ¿no? En el que creemos que sin duda alguna en una planta de fabricación es más óptimo el hecho de que se pueda conseguir por la reducción del esfuerzo físico también que puede requerir el hecho de desarrollar los oficios de una forma controlada. También la mayor facilidad de implantación tecnológica, que duda cabe, en un momento en que estamos inmersos en el BIM, etcétera, pues la edificación industrializada sin duda alguna pues potencia todo este uso de tecnologías. Y también se ha comentado el favorecer la sostenibilidad ambiental. Y aquí desde distintos puntos de vista. Tanto la eficiencia energética del producto, que yo creo que podemos llegar a unos estándares de eficiencia mayores que en la edificación tradicional artesanal, pero también por el menor nivel de material residual en obra. Yo creo que este también es un elemento importante. Y a la vez también el hecho de que se favorece el ciclo de vida circular de la propia edificación, ¿no? Y desde el punto de vista del cliente, yo creo que esta mejor calidad de producto al final redunda también en una mayor al final confort y satisfacción de este cliente con nuestro servicio, pero también el hecho de que es más fácil implementar acabados personalizados que respecto a una edificación tradicional en obra. Y los aspectos a mejorar, la verdad que son muchos, todos han enumerado algunos de ellos, y yo quiero reforzarlos. La propia inercia, la resistencia al cambio en nuestro sector y en todos, pasa siempre, ¿no? Pero yo creo que estemos en un momento de oportunidad, por tanto, vale la pena insistir en ello. Es verdad que falta tejido industrial, tenemos que potenciar de que se desarrolle un mayor tejido industrial para dar soporte a todos los niveles de escala del producto. La formación específica, lo apuntabas tú también, Cristian. Desde el punto de vista urbanístico hay algunas limitaciones en los estándares de planeamiento, que yo creo que también desde la administración se tiene que dar una vuelta a la vista de intentar favorecer el hecho de que se pueden establecer de una forma mucho más fácil, ¿no? También las dificultades de transporte en fase de montaje en obra. Esto tenemos algunos casos, ¿no?, que realmente son graves cuando se intenta trasladar esta edificación industrializada en el centro de las grandes ciudades, pues bueno, hay casos en los que realmente se complica y mucho. La propia revisión de las relaciones, los protocolos de contratos entre los distintos agentes, yo creo que también merece la pena revisarlos para al final conseguir algo que se apuntaba y es un trabajo colaborativo entre todos los agentes implicados. Y
además, yo diría que cuanto antes mejor. Es decir, no esperar a que haya un proyecto para empezar a desarrollar el contacto con los distintos agentes que vamos a encontrar en la obra, sino que desde un principio nos reunamos todos. Nos reunamos promotor, constructor / fabricante, subcontratas si las hubiera, el propio proyectista, la ejecución, es decir, que desde un inicio estemos todos trabajando para un mismo objetivo. Yo creo que esto es fundamental. Los aspectos de financiación, tasación versus, ¿no?, las clásicas certificaciones de obra que permiten añadir valor por el hecho de su adhesión al suelo, yo creo que esto también merece el hecho de que pueda ser revisado, porque si no, difícilmente vamos a poder conseguir este objetivo si no hay financiación detrás para conseguirlo. Y bueno, yo al final diría que sin duda alguna el reto que tenemos más importante por delante es el hecho de intentar adaptar todos estos cambios que tenemos por delante como sector y colaborar de una forma integral todos los agentes implicados para conseguir el objetivo. Y hasta aquí. Gracias. Muy bien, Marc. Muchas gracias por darnos una visión tan completa. Ahora, si os parece, para recoger el punto de vista con más foco en lo que sería el sector de la construcción, teníamos dos preguntas que nos gustaría hacer a Rubén, muy relacionadas la una con la otra. La primera sería, en tu opinión, Rubén, ¿en qué medida justamente esta temática, es decir, la industrialización y automatización de procesos, es a día de hoy una prioridad estratégica para las compañías constructoras, sobre todo grandes, y de infraestructura? Y la segunda pregunta sería, pues, ¿cuáles son los principales retos que en tu opinión enfrenta el sector y este tipo de players justamente a la hora de conseguir este objetivo, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias, Cristian. En primer lugar, yo creo que la industrialización y la digitalización, ¿no?, yo creo en general, deberían ser, y si no lo son, me preocupa la supervivencia de las grandes compañías, claras prioridades estratégicas. Pero, o sea, nosotros como las vemos no son como objetivos a alcanzar en sí mismos, ¿no?, sino como palancas que lo que te permitan sea mejorar tu posición competitiva. Ya lo habéis comentado, ¿no?, pero históricamente el sector de la construcción ha sido siempre uno de los sectores menos digitalizados. Hace unos años salía en el informe de McKinsey, ¿no?, solo por encima de caza y pesca en estos términos. Y esto lo que ha impedido, ¿no?, esos aumentos de productividad de manera anual que veíamos en el resto de la economía y mucho más lejos todavía de los obtenidos por la industria. Pero también Laia comentaba que nos encontramos en un momento de cambio, ¿no? Es que estamos en un entorno cada vez más retador, los famosos entornos VUCA, ¿no?, que incluso ahora llaman TUNA por lo de turbulentos y nuevo, y con el sector especialmente de infraestructuras con unos márgenes cada vez más estrechos, ¿no? Esto se debe a múltiples factores, como puede ser, bueno, la globalización de la oferta y la competencia, ¿no?, exigencias socioambientales, nuevos actores. Y además estos nuevos actores, en el caso de infraestructuras, han aumentado de manera muy significativa, ¿no?, en los últimos tiempos. Por un lado, por la liquidez que existe en el mercado, ¿no?, con tipos de interés muy bajos en los que inversores buscan rentabilidades más altas en proyectos de infraestructura, pero también por la tipología de otras empresas internacionales, ¿no?, con especialmente, bueno, las chinas o las asiáticas, con estrategias muy agresivas en cuanto al precio. Por lo que es que esta apuesta por la automatización, la industrialización y en general la digitalización, ¿no?, es necesaria, ofrece por un lado esa ventaja competitiva, yo creo que en cuanto a eficiencia operacional, pero también es cierto que te permite crear una oferta diferenciadora, ¿no? Lo veíamos que cada vez, bueno, pues el cliente, especialmente guiado por el privado en estos momentos, exige un mayor número de criterios, ¿no?, y además el propio sector le permite capturar valor adicionales, efectivamente dejando de lado esas actividades que tienen poca creación de valor, ¿no? Pero también, Cristian, tú lo has enumerado muy bien y comparto contigo tus conclusiones. Yo creo que los principales retos vienen derivados de la propia naturaleza del sector, ¿no? Por un lado, la fragmentación que veíamos, ¿no? Al final en proyectos, grandes proyectos de infraestructura, el número de
de personal y de empresas que participan es muy significativo. Además, también hay que tener en cuenta el tamaño y la tipología de estas empresas, ¿no? Existe una predominancia de pymes, especialmente en el caso español es flagrante, y además tienen un grado de digitalización bajo, ¿no? Pero aquí ahora nos podemos encontrar con grandes oportunidades que también sirvan como palanca, como pueden ser los fondos Next Generation, ¿no? Y esto, o sea, esta fragmentación del sector lo que impide es integrar verticalmente esa cadena de valor, ¿no? Lo comentaba también Marc, el hecho de no poder establecer modelos de colaboración eficientes, y además también falta bueno, la capacitación del talento digital, ¿no? Entre nuestros empleados. Además, nosotros desde el sector de infraestructuras, al tener claramente en el objetivo un cliente público, pues la regulación excesiva y el contenido de estas licitaciones donde bueno, pues los criterios de innovación o de digitalización no tienen ese suficiente peso relativo y además no establecen adecuados sistemas de evaluación, perjudican también la adopción y estas inversiones que en el corto plazo son intensivas en capital. Y yo creo que ya por último lo habéis comentado todos, creo que es un tema cultural también de las empresas, tanto de adaptación al cambio como de adopción de herramientas digitales, y yo creo que en nuestro caso de infraestructuras especialmente significativo también es la capitalización de estas lecciones aprendidas, ¿no? Mediante la gestión del conocimiento, superando esa idea de trabajar proyecto a proyecto como silos, ¿no? Y aquí es donde yo pongo en valor el papel que deberíamos tener nosotros como grandes empresas del sector de efectivamente liderar e impulsar la adopción de estas iniciativas, ¿no? Pensamos que queda mucho por hacer, que existe un alto potencial de desarrollo y que se podrían obtener importantes ganancias en productividad y en competitividad. Muy bien. Muchas gracias, Rubén, por tus ideas. Si os parece, ahora podemos pasar, habiendo finalizado este tercer reto, a hacer una serie de preguntas abiertas para que las puedan contestar cualquiera de los expertos que nos acompañan. Aprovechando justamente el comentario de Rubén, podríamos empezar por una pregunta que justamente os queríamos hacer, que tiene que ver con vuestra opinión con respecto de en qué tipo de proyectos se podría emplear todos estos fondos de Next Generation que vamos a tener ahora disponibilidad de ellos, ¿no? En algunos casos, sobre todo en otras industrias, lo tenemos muy claro, pero puede ser muy interesante saber vuestra opinión sobre, en particular en el mundo de la construcción y del inmobiliario, pues cuáles podrían ser proyectos destinatarios, ¿no? Bueno, si queréis empiezo yo. Nosotros como entidad la verdad es que estamos implicados en 2 proyectos vinculados a los Next Generation que yo creo que son muy importantes y que encajan muy bien además con los objetivos que se pretenden desde Europa. Por un lado, el ámbito de rehabilitación con criterios de eficiencia energética, yo creo que es clarísimo, pero yo creo que se debe de elevar la escala a no solo hablar de rehabilitación, sino hablar de regeneración urbana, que yo creo que es el salto que permite pues, ganar tamaño al reto de la actualización del parque existente que tenemos por delante. Y por supuesto con criterios energéticos, sin duda alguna. Y otro en el que también estamos participando, que es el de la ampliación del parque de vivienda asequible. Y también, por supuesto, con criterios energéticos, consiguiendo unas viviendas con un consumo energético cercano a cero, ¿no? Casi nulo. Y yo creo que estos son los 2 retos en los que, desde el punto de vista de nuestra entidad, de la APCE, estamos trabajando en ellos, y yo creo que ojalá se cuenten con el apoyo de una cantidad de fondos suficiente para dar un salto cualitativo más que necesario en nuestro sector. Muy bien. Sí, ahora creo que Ignasi quería intervenir. Sí, no, solo en esto en los fondos, ¿no? Pues yo te diría que en muchísimos tipos de proyectos, ¿no? Pero en el tema de la construcción industrializada creo que tendría que ser clave, ¿no? La necesidad, digamos, de desencallar muchas de las cosas que ahora nos impiden desarrollar la construcción industrializada. Ahora es una oportunidad única
con esta. Por ejemplo, yo entiendo que lo que se industrializa ya no es la obra, es el proyecto. O sea, realmente hay que industrializar los proyectos para que luego realmente eso pueda construirse, ¿no?, de forma industrializada. Y falta esa figura, probablemente, ¿no?, el industrializador de proyectos, ¿no?, porque al final es una figura que es un coste y que, por lo tanto, desde luego que con una visión pues, holística del edificio o del inmueble, seguro que vale la pena, pero ¿quién asume eso, ¿no? Entonces, claro, solo lo puede asumir probablemente la figura promotora, sea pública o privada, y probablemente ayudar, subvencionar a esas figuras, digamos, aunque parezca un detalle, digamos, pues por poco coste se podría conseguir industrializar muchísimos proyectos y luego, desde luego, digamos, ya de cara a la inversión, pues bueno, se están moviendo muchísimas cosas, nuevos materiales, el uso de la madera, por ejemplo, creo que va a ser muy protagonista en el tema de la construcción industrializada, y ahí creo que también se podrían dedicar muchos fondos, ¿no?, a desarrollar soluciones para esa industrialización. Pero desde luego el industrializador de proyecto, que vamos, no sé si tiene que ir aguas abajo el arquitecto o aguas arriba el constructor, o directamente que fuera un agente externo que consiguiera esa transición, ¿no? Gracias, Ignasi. Y perdona, Alfredo, que no había visto, creo que habías levantado la mano el primero. Disculpa. Pero ha sido culpa mía. No, yo soy como el cole, la levanté y luego la he bajado. Entonces, por eso ha parecido que no quería. No. Perdonas, vale. Pero Ignasi se ha mantenido firme y ha hecho muy bien en mantenerse firme. Es que no lo he visto, sinceramente. Ignasi, no te he visto, disculpa. No, mira, yo un poco retomando un poco lo que había hablado también antes en todo el tema de trabajadores remotos, yo creo que ahí hay una oportunidad y de hecho hay proyectos ya que se están planteando en esa línea. Y además eso es un proyecto país, es decir, eso al final vemos cómo se están creando como hubs en Canarias, donde está Málaga, pero al final creo que como país tenemos un potencial tremendo para atraer trabajadores remotos de diferentes países a nivel europeo. Primero porque tenemos una buena sanidad, una buena educación y que además en muy pocas horas de vuelo pueden volver a estar en sus países en un momento para una reunión o lo que sea. Entonces creo que eso sí que va a ser muy bueno porque además eso ayuda mucho, porque es lo que ocurre siempre, ¿no? Es decir, los fondos destinados a eso ayudan como mucho a la economía en un sentido muy amplio, ¿no? No solo en el ámbito inmobiliario, porque habrá que crear infraestructuras para ellos, pero también en temas sanitarios, en temas de ocio, en temas de restauración. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad de país que no debemos de perder, de ser un hub de atracción para todo el tema de trabajadores remotos, que, como digo, va a tardar o sea, no va a ser inminente, pero sí que creo que al final podemos intentar competir con lo que ha sido siempre países del tipo Asia, ¿no?, que es donde se suelen ir, y efectivamente también requiere mucho cambio, ¿no?, mucho cambio legislativo y mucho cambio fiscal para poder hacerlo, pero creo que es una oportunidad para los fondos. Pues mil gracias, Alfredo. Creo que ahora teníamos a Laia, que quería intervenir también. Bueno, yo quería un poco continuar con la aportación que ha hecho Rubén sobre el tema de esta mejor comunicación y coordinación entre todos los actores de la cadena de valor del sector de la construcción, desde lo que sería pues el diseño del proyecto a todo lo que sería la ejecución. Y aquí la verdad es que pienso que teníamos que lanzar un reto, ¿no?, para ver si con colaboración con startups o con gente especializada pudiéramos llegar a combinar lo que sería toda la digitalización de todos estos actores con lo que sería también la parte más normativa, para hacer todo un proceso de ejecución, desde el diseño y ejecución, mucho más sostenible. Desde que hay un diseño de un proyecto hasta que se entrega el proyecto, hay muchos tiempos perdidos. Hay calidades a veces que no son las adecuadas. Y pienso que seguramente podrían haber iniciativas para facilitar toda esta comunicación e integración de los diferentes actores en una plataforma o en algún tipo de software que nos ayude a todos a entender mucho más todo el proceso de la edificación. Bueno, yo lo lanzo aquí un poco como una idea. Si alguien que nos escucha... No, gracias, Laia, pero además muy, muy vinculado con una pregunta que nos acaban de pasar, que básicamente preguntaba eso.
de acuerdo con los retos comentados, ¿cuál debería ser el papel de las administraciones, ¿no? Que se debería reclamar un poco, ¿no? Que ya mencionabas alguno, ¿no? En cuanto a... Yo no sé quién nos está escuchando de la administración, seguro que hay alguien, pero sí que les pediría que nos facilitaran el trabajo, que nos lo pongan fácil, por favor. Y hoy en día la tecnología y la digitalización lo permite. De hecho, uno de los objetivos es hacerlo fácil, cualquier cosa que sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, también deberíamos ir por aquí y la administración debería ayudarnos a todos, porque seguro que a veces dedicamos mucho más tiempo a todos los trámites y a toda la parte más burocrática que a nuestra expertise y know-how. Pues gracias, Laia. Álvaro también quería intervenir, no sé si con respecto a la pregunta de las administraciones o con la anterior. No, muy breve, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Laia y concretamente en nuestro sector, y vinculándolo también con el tema de las obras, o sea, dependiendo de, yo lo que espero, y si alguien nos está escuchando de la administración pública, es verdad que en muchas ocasiones los trámites que hay que hacer para obtener licencias, para trámites urbanísticos, para lo que sea, es verdad que es muy complicado y es los tiempos en cualquier obra son clave y muchas veces las demoras son bastante largas y no solamente dependen ni del promotor ni del project management, y que desde luego que hay muchísimo campo de mejora ahí, pero hemos visto como en otros países, el ejemplo más obvio y que todo el mundo saca es el de China, donde construyen centros comerciales casi, o construían rapidísimamente, y mientras que aquí pues para construir un edificio te puedes, entre un trámite y otro, licencias que sí, pues te puedes pasar años. Entonces, yo de verdad creo que hay que mejorar muchísimo la administración pública, sobre todo en también la digitalización. En los trámites seguro que se puede mejorar. Y yo también espero, y con todo lo que se destine mucho a lo que es toda la implantación del 5G, toda la infraestructura que esto supone, toda la tendencia que estamos viendo ahora con los data centers y tal, pues oye, pues se dice que hay una tendencia muy fuerte ahí, que hay un mercado muy potente en España para esto y bueno, yo espero que se empleen los fondos de la mejor manera posible, como es obvio, pero que hay mucho recorrido. Bueno, realmente ahora mismo yo creo que la administración sí que tiene un súper reto, ¿no? Para poder hacer de manera fácil, accesible todos estos fondos para que se utilicen de la mejor manera posible y por el mayor número de empresas y profesionales tienen un reto en cuanto a tiempos, digitalización, optimización de procesos, etcétera, etcétera, brutal. O sea que aquí no me gustaría estar en su piel. Y otra pregunta que también nos habían lanzado a través del chat de YouTube, que bueno, es bastante ambiciosa, porque nos preguntaban que se ha hablado de muchos temas y que es verdad que, bueno, que todos vosotros tenéis pues visiones muy diferentes, experiencias muy diferentes, que nos han dado una visión muy completa, yo creo, tanto de los retos como de las oportunidades que tiene el sector, pero nos preguntaban si podíamos definir de alguna manera una conclusión del informe. Si me permitís, a mí me gustaría decir que para mí hay dos cosas muy importantes, que pueden ser tres. Por una parte es el tema de la colaboración, o sea, lo que todos ya habéis dicho de manera como, ¿no? de una u otra manera se ha mencionado por varios de vosotros, el tema de esto no va de que uno haga una cosa, se lo pase al siguiente y cada uno se olvida una vez ha realizado su trabajo, sino que esto desde el minuto uno ya es un trabajo colaborativo, integral y que debería ser de alguna manera, pues eso, aparte de circular, que cada uno, además de su responsabilidad, tuviera en cuenta a todos los agentes desde un inicio, ¿no? Un poco, pues básicamente eso, que toda la cadena de valor
se tuviera en cuenta desde el inicio, esta visión 360 grados. Y otro tema que para mí son como dos relacionados, que básicamente son los concretos, el primero y el tercero, que son la falta de digitalización del sector. O sea, es necesaria una transformación digital que ha empezado, está a medias. Bueno, aquí hay diferentes opiniones, visiones y demás, seguramente también dependiendo en qué posición estás, ¿no? de todo el proceso constructivo, pero que creo que es algo importantísimo y que está vinculado con el tercero, que en mi opinión sería la sostenibilidad. Cómo, gracias a esta transformación digital, deberíamos conseguir ser más eficientes, ser más productivos, ser más seguros y, sobre todo, ser más sostenibles. Y ahora os dejo a los expertos. Si hay alguien que quiere compartir cuál cree que es la conclusión del informe, pues adelante. Mira, aquí el primero creo que ha sido Rubén. Sí, bueno, yo completamente de acuerdo, solo por añadir uno más, que creo que al final a veces siempre se nos olvida y yo creo que también debemos tener cada vez un punto de vista centrado en el empleado, ¿no? Siempre hablamos de sostenibilidad, digitalización, pero si no somos capaces de capacitar o dotar de las herramientas necesarias a este empleado, es muy difícil finalmente obtener esa propuesta de valor que queremos que sea digital, sostenible, con una mayor integración, incluso con el cliente, con las diferentes empresas. Debemos, por un lado, formarle, pero también sensibilizarle en estos términos, ¿no? Simplemente añadir eso, que comparto plenamente contigo tus conclusiones. Me alegro muchísimo. Qué bien. No sé si alguien más queréis compartir alguna idea, alguna conclusión. Ya iremos cerrando porque, bueno, iremos cerrando. Quedarían 5 minutillos, o sea que yo diría que casi, si queréis compartir alguna conclusión más, estáis a tiempo. Y... Yo solo diría, Ione, añadiendo a los que ya has comentado, este enfoque holístico y 360 y orientado completamente al cliente, ¿no? Que yo creo que es un sector que quizá durante algunos años ha vivido un poco de espaldas a este cliente y que al final pues es algo que creo que también tenemos que transformar, ¿no? Este enfoque al cliente. Pues si os parece, pues doy la palabra, bueno, me parece, Álvaro, no sé si habías vuelto o era la de antes. Bueno, era la de antes, pero vale, pues entonces... como conclusión, mira, yo creo que a mí me ha parecido súper interesante elaborar mucho más ese punto de los procesos. Lo digo porque es que lo he vivido en tantas obras de, oye, pues que las ineficiencias que hay con el proveedor, que te llegan los materiales a la obra, que te llegan mal, que los tienes que recortar o lo que sea y te los tienes que enviar a fábrica. Que luego el proyecto, o sea, hay tanto que hacer ahí que es que yo creo que eso da para, de verdad, una charla entera. Entonces, no es una conclusión como tal vez una reflexión, pero que hay, desde luego que estoy de acuerdo con lo que decía Cristian, que hay una oportunidad de digitalización y de mejora de procesos enorme. Sí. Me ha gustado mucho ese punto, la verdad. Pues gracias también, Álvaro. Y por último, Alfredo, si... Sí, nada, yo muy rápidamente. Yo creo que más que una conclusión es que con el informe que hemos sacado, que lo que tenemos que hacer todos, y no digo las cabezas pensantes, ¿no? Sino todos los que lo están viendo y los que lo vayan a leer, que tomemos acción. Es decir, que esto está muy bien sobre el papel, estas reflexiones, pero al final cada uno de nosotros como implicados dentro del sector inmobiliario y la construcción, tenemos que tomar acción y ir hacia ese cambio. O sea, las cosas no nos van a venir, sino que tenemos que ir a por ellas y saltar un poco muchas veces de la zona a veces de confort para romper las barreras que sea necesario para llevar adelante esto y que posiblemente dentro de un año, cuando volvamos a hacer el informe, digamos, oye, pues mira, esto que dijimos, se han conseguido estos pequeños pasos. Entonces, eso yo creo que es lo que diría, ¿no? Que tomemos acción todos. Pues sí, y cada uno con la parte de responsabilidad que nos toca. Pues genial, por mi parte, casi que podemos despedirnos casi ya, ¿no? Y así
acabamos redondos justo a tiempo germánico. Nada, daros las gracias, pues en primer lugar a todos vosotros y vosotras que os habéis conectado para estar un rato con nosotros, a los participantes, los que nos habéis ayudado a redactar este informe en esta sesión de trabajo y ahora por echarnos una mano para poder presentarlo y debatir, ¿no? Y también a Innomatch, que es la primera vez que colaboramos y que seguro que vamos a continuar colaborando en muchos más informes, webinars y de la manera que sea. Así que por mi parte, pues muy contenta con el resultado, con el informe, con el debate. También muy de acuerdo con Alfredo en que nos pongamos manos a la obra, que esto no va a venir solo. O sea que cogemos el testigo y por nuestra parte seguro que nuestra responsabilidad, por lo menos de ser altavoz y de acompañar al sector, tanto con la marca TechState como con Construmat, pues tenéis nuestro compromiso. Pues por mi parte también daros muchísimas gracias a los asistentes, a los ponentes y los coautores de este informe que hemos publicado juntos, Innomatch y TechState. Muy contentos también de esta colaboración con TechState y, como dice Ione, seguro que no será la última. Y yo creo que también como reflexión, pues igual que hemos podido encontrar este espacio virtual para colaborar y para pensar en este futuro del sector, pues ya ha sido muy fácil y todos hemos puesto mucho de nuestra parte, pues yo creo que esto seguro que lo podemos también sacar al mundo real, ¿no? Y construir este nuevo futuro mucho más colaborativo, digital, eficiente y transformado. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muy bien. Gracias a todos. Hasta luego.